del módulo de química. Este módulo lo vamos a tener este sábado y el próximo, por lo cual, si se dan cuenta ustedes, es un tiempo bastante corto. Entonces vamos a tratar de evacuar temas varios a nivel de la química. Perdón. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Si se dan cuenta, eh, como era habitual, no se les envió dos links para la clase de las 10 y de las 10:30, sino que vamos a tener solo este enlace para la clase. Entonces la idea es que sobre las 10, de 10 a 10:40, tengamos el receso del descanso y después en esta misma sala continuamos con la segunda sesión a nivel de química. ¿Listo? Entonces, ¿qué temas vamos a trabajar el día de hoy a nivel de la química? Vamos a trabajar primero todo lo que es el origen e historia de la química, todo lo que es propiedades de la materia, modelos atómicos, toda la parte de configuración electrónica, tabla periódica, enlaces químicos y reacciones químicas. De pronto ustedes dirán, pero aquí nos haría falta de pronto algo de estequiometría, nos haría falta algo de nomenclatura, tenemos el próximo sábado en el cual vamos a tratar de abordar la mayoría de estos temas para poder dar el curso completo frente a lo que pregunta el examen del ICFES. Quiero aclarar algo y es que como curso pre-ICFES es un curso intensivo, es un curso rápido y no nos vamos a detener a explicar temas muy específicos y sobre todo la parte de química orgánica es un tema que en el examen del ICFES escasamente salen 2 o 3 preguntas. Entonces vamos a ver si la parte de química orgánica, pero lo vamos a ver muy rápido. Entonces no vamos a detenernos tanto en algunos temas, sino vamos a hacer énfasis en aquellos temas de la química que siempre han salido en el examen del ICFES. ¿Listo? Nuestro primer tema es el origen e historia de la química. Entonces, a nivel de la química, siempre vamos a poder hablar de 6 épocas históricas frente a lo que fue el desarrollo total de la química. El primer estadio histórico, vamos a ubicarlo en lo que es la prehistoria y la antigüedad. Después vamos a ubicarnos en toda la parte de los griegos, que ya empezaron a dar un avance bastante significativo, todo el periodo de la alquimia, de la latroquímica o iatroquímica, del flogisto y toda la parte de la química moderna. A nivel de la química, a nivel de la prehistoria, estamos hablando que todo este desarrollo a nivel químico empezó a darse desde el periodo que conocemos nosotros como la Edad de Piedra, sobre todo en el momento del descubrimiento del fuego. Este descubrimiento del fuego empieza a darle a los seres humanos, ¿sí? Estamos hablando acá de la especie de los Homo sapiens, esa capacidad para defenderse de depredadores, para protegerse del frío, para empezar a cocinar y a transformar materiales. Entonces, aquí es donde empieza el ser humano a darse cuenta que puede transformar la materia y poderla utilizar para un fin determinado. Entonces, ese fue el gran avance a nivel de ¿qué? De la edad de piedra. Ya después, como les estaba hablando, de esta parte de empezar a utilizar las piedras, ya nomás con frotarlas, con golpearlas, estaban generando esa chispa, generando el fuego. Y adicional, empezaron a ¿qué? Empezaron también a transformar lo que fue las piedras, a malearlas, a empezar a generar herramientas que les fueron sirviendo a ellos. Entonces, ellos sin saberlo, haciendo una química muy rudimentaria, muy empírica, ellos ya estaban transformando a nivel de aleaciones, a nivel de unión de elementos y, como les digo, muy empíricamente, ya la química estaba siendo utilizada por el ser humano.
Ya después de esto, entonces empezamos a ver que el calor que generaba el fuego, entonces, como les estaba diciendo, alteraba lo que era alimento, lo que era textura, lo que era gusto. El barro podía hacerse duro. Entonces estábamos viendo que ellos ya estaban empezando a utilizar, que estaban utilizando los estadios de la materia y cómo podían transformar esas propiedades de ductibilidad, de maleabilidad, de dureza en las distintas partes, en los distintos elementos que encontraban dentro de ese medio ambiente que tenían. Acá empezamos a ver que ya empiezan a confeccionar cerámicas, empiezan a ver piezas barnizadas, empiezan a crear arte, a pintar, a registrar lo que ellos están haciendo en paredes, en cerámicas, en lo que es vasijas, y esto ya empieza a dar también un inicio dentro de lo que era esa cultura a nivel de las culturas prehistóricas. También acá empezamos a ver que gracias a ese calor también empieza a haber algo, y es que empieza a darse la transformación del vidrio. Entonces, estas son bastantes avances que uno diría para la época en la que estamos viviendo, para la época en la cual no tenían muchas herramientas, no tenían mucho conocimiento de qué era lo que estaban haciendo. Los avances a nivel de química, a nivel de la prehistoria, son fascinantes. Además de esto, entonces miremos que eh, cuáles eran los elementos que más utilizaban. Era el hueso, la parte de pieles, la parte de la piedra, ¿cierto? Pero adicional a esto, entonces, después del periodo de la Edad de Piedra, también empezaron a mirar que había otros elementos como los metales, y estos ya nos empiezan a dar origen a otras culturas, ¿cierto? Y a otras eras a nivel de la prehistoria. Acá, por ejemplo, estamos viendo algo de arte parietal de paleolítico, en el cual, como les estaba mencionando, ya empiezan a utilizarse sustancias para desarrollar lo que es el arte, el dejar registrado qué era lo que ellos estaban viviendo. Entonces, esto es bastante interesante a nivel de la historia de la química en la humanidad. Adicional a esto, entonces, ¿qué tenemos? Que la química, como les estaba mencionando, en la antigüedad no era una química científica, sino que la química era más algo empírico, algo más como un arte, ¿sí? ¿Y por qué tenía eh, ese concepto, esta concepción de arte, de algo empírico? Precisamente era porque en esta época, acordémonos que una de las características de esa época de la antigüedad es que todo se estaba enmarcando dentro de lo filosófico, de lo religioso, de lo técnico, y todo esto hablaba de que la química era algo fantástico, era algo mágico, era algo que no era normal, sino que era algo externo, algo adicional a lo que era la vida normal y cotidiana del ser humano. Entonces, por eso es que la química en este momento se toma más como parte de desarrollo del arte, del desarrollo de herramientas, del desarrollo de algunas concepciones, más que como una ciencia científica o como algo ya muy específico como lo conocemos actualmente. Ya en el periodo antiguo, cuando hablamos del periodo antiguo, entonces vamos a referirnos entre los años 2500 a 300 antes de Cristo. Vamos a hablar de alguien que por allá, de pronto algunos de ustedes se acordarán cuando estábamos hablando de biología, que también yo les mencionaba mucho los aportes de Aristóteles. ¿Por qué los aportes de Aristóteles? Porque Aristóteles es quizás la persona que más habla a nivel de ciencia y que da una concepción que, aunque muy enmarcada dentro de la filosofía, da lineamientos
que inclusive actualmente todavía algunos de ellos siguen siendo base de la ciencia moderna. Entonces, esas son cosas que tenemos que mirar muy bien. Ahora, si hablamos de este periodo antiguo del 2500 al 300 antes de Cristo, vamos a estar hablando que ya no estamos hablando de la edad de piedra, sino que estamos hablando de la edad de cobre y la edad de bronce. Estamos hablando que acá lo primero que empieza a suceder es que ya empiezan a trabajarse, ya no de manera empírica, sino ya de manera consensual, ya de manera muy clara y con una, como con una, ¿qué les puedo decir yo en ese momento? Se me fue la palabra, con una intencionalidad, los metales. Entonces, el cobre, primero entonces, ¿qué pasaba? Que lo obtenían al calentar la malaquita y encontraron un material bastante blando, bastante maleable y al ser bastante maleable les podía servir ¿para qué? Para fabricar herramientas y fabricar armas. Ya después, cuando empiezan a mirar las características de este cobre y empiezan a ver lo que es la transformación y la unión con otro metal que también trabajaban mucho, que era el estaño, entonces van a darse cuenta que ese cobre y ese estaño unido empieza a darle una resistencia, empieza a hacerlo más duro y cuando empiezan a hacerse estas aleaciones de metales es cuando comienza esa edad del bronce que les estaba mencionando ahorita. ¿Qué otros metales se estaban utilizando en ese momento simultáneamente con el cobre y con el bronce? Entonces también teníamos otros metales como el hierro, que era mucho más resistente que el bronce. Ahora, ¿qué pasaba con el hierro? Que para obtenerlo por calentamiento era bastante difícil. Entonces ya empiezan los hitas a perfeccionar técnicas de fundición y empiezan ya a darse lo que es la edad del hierro. Entonces veamos la importancia de simplemente que el transformar herramientas que nos va pasando de la edad del cobre a la edad del bronce, a la edad del hierro, y empezamos a ver cómo la química dentro de esa parte artística, de esa parte rudimentaria, de esa parte de simplemente qué podemos utilizar para hacer herramientas y otras cosas más resistentes, más duras, empieza a dar esa transformación. Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba a nivel de este periodo? Sobre todo, vamos a empezar, si estamos hablando de Aristóteles ahorita, vamos a empezar con todo lo que es el periodo griego. Y acordemos que Aristóteles no es el primer eslabón dentro de los griegos, sino que tenemos a los presocráticos, teníamos obviamente toda la línea de maestros de Aristóteles, entonces tenemos a Sócrates y a Platón, ¿cierto? Pero ellos no se dedicaban tanto a ese aspecto intelectual, al conocimiento, como nosotros lo estamos hablando ahorita, sino que se preocupaban mucho de la parte moral y de entender todo lo que pasaba, ¿sí? En lo que era el universo. Entonces, ellos empezaron a trabajar con ciencias físicas, ciencias naturales, con astronomía, con matemáticas, y empiezan a proponer lo que es la existencia de los llamados elementos, ¿sí? Entonces, esa palabrita elementos, que en química se utiliza bastante, vamos a tenerla como origen a partir de ese periodo griego. Y estos elementos para los griegos eran todos aquellos con los cuales tenían origen o constituirían los organismos de la naturaleza y todas las cosas que ellos veían alrededor en ese momento. Entonces, esa concepción de elementos a nivel de periodo griego está muy representado en este gráfico. Entonces, ¿cuáles eran los elementos que eran esenciales para crear absolutamente todo lo que veían ellos en ese momento? Entonces, ellos hablaban de el fuego, la tierra, el agua y el aire. Y que estos, al entrar en contacto con las piedras, y hablo aquí de las piedras porque ellos hablaban de la piedra de fuego, la piedra del aire,
la piedra del agua, la piedra de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hablan que estos 4 elementos, al entrar en contacto con otros elementos, pues van a dar origen a todo lo que ellos veían dentro del planeta. Ahora, ¿quiénes son importantísimos en este momento en el cual se empieza a definir algunas de las cosas a nivel de química? Entonces podemos hablar primero de Tales de Mileto, y Tales de Mileto era de los que hablaba que el agua es el principio de todas las cosas. Esta concepción de Tales de Mileto también la tiene la cultura hindú. Entonces estamos hablando que además de los griegos, en ese momento los hindúes también tenían esta concepción del agua. Acordémonos que Tales de Mileto también tiene un aporte importantísimo a nivel de la química, y es que Tales de Mileto es el primero que al frotar barras de malaquita descubre las características magnéticas de la materia. Entonces, Tales de Mileto es la primera persona que, un ejercicio básico que de pronto nosotros hicimos en el colegio a nivel de primaria, fue el primero que se frotó algo en la cabeza y pudo levantar por estática papelitos. Esta concepción de Tales de Mileto, algo tan sencillo que nosotros de pronto hacemos en el colegio, él en ese momento lo hizo, y gracias a este ejercicio se dio esa primera concepción de que los cuerpos estaban formados y poseían una carga magnética. Esto ya a nivel de lo que es modelos atómicos y todo eso nos va a dar muchísimos aportes, ya que Tales de Mileto es de los que empieza a darle bases de partida a aquellos que se pusieron a dar estos modelos atómicos. Anaxímenes, entonces, él lo que hacía era que decía que todo viene del aire y todo retorna a él. Entonces, él hablaba que todo se originaba del polvo y que el polvo ya tiene partículas de materia mucho más pequeñas. Para Heráclito de Efeso, el fuego era la fuerza primordial que tenía bajo su dependencia a todos los fenómenos. Entonces, para él era mucho más importante el fuego como elemento, ya que el fuego les permitía a los cuerpos transformarse y que los modificaba completamente. Entonces, acá estamos hablando de que entre líneas, Heráclito de Efeso nos estaba hablando de lo que son cambios químicos y cambios físicos. Después, entonces, podemos tener la parte de Anaxágoras, y Anaxágoras hablaba de algo que se llamaba el talentoso, y era que ninguna cosa produce o desaparece, sino que se compone por la mezcla de otras cosas existentes. Esto lo viene a tomar Lavoisier mucho después, y es la ley de la conservación de la materia. Y esta ley de la conservación de la materia, si hacemos el paralelo con la física, estamos hablando que es la misma ley de la conservación de la energía. ¿Gracias a qué? Gracias a esa fórmula que nos da Einstein, de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, E igual a mc al cuadrado. Esto nos habla de qué? Que toda materia es energía y que toda energía es materia. Entonces, desde Anaxágoras es desde donde empieza a darse esta concepción de la conservación de la materia. Entonces, veamos desde dónde empiezan a partir algunas de las cosas que nosotros manejamos actualmente a nivel de la química. Empédocles, entonces, añade a la Tierra como uno de los elementos y divulga en forma amplia ese cuadrito que acabamos de ver de los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Estos 4 elementos para los griegos eran todo lo que tenía, todo lo que veíamos. Entonces, si un griego me veía a mí, yo estaba compuesto por tierra, aire, fuego y agua. Entonces, estos eran los 4 elementos básicos para los griegos. Adicional, Aristóteles, después a estos 4 elementos, agrega el éter y lo plantea como parte del origen de las cosas. Entonces,
aquí es donde empezamos a hablar de lo que son los elementos aristotélicos. Entonces tenemos que como elementos aristotélicos tenemos el éter más los 4 adicionales que ya teníamos, que era el aire, el agua, el fuego y la tierra. Estos entonces son los que empiezan a formar el cielo y gracias al calor se forman los animales. Esta es la conclusión a la que llega Aristóteles a partir de cómo se forman las cosas a nivel de sus elementos aristotélicos, que son estos 5. Y entonces, como les decía, la combinación de estos elementos aristotélicos puede convertir en otras unidades más simples o más complejas. Y tanto así que Aristóteles, dentro de sus escritos, mantiene este cuadro bastante marcado dentro de sus 5 elementos, en el cual inclusive ustedes se dan cuenta que a partir de lo que es el cuadro de los 4 elementos más una determinada temperatura o una determinada época a nivel de clima, ¿cierto? Si está lluvioso, si estamos en verano, si está haciendo frío, si está haciendo calor. Y adicional a la parte en la cual se está aportando, ¿cierto? Esa fuerza, entonces podemos tener ¿qué? Podemos tener la melancolía, podemos tener elevados movimientos a nivel sanguíneo, podemos entrar en ira, podemos entrar en otros estados en los cuales todo depende de qué, de cómo se estén comportando estos 5 elementos y cómo estén reaccionando uno junto al otro. Entonces, ya aquí Aristóteles le mete algo adicional y es que no solo vamos a tener los 5 elementos básicos para la vida, sino que estos 5 elementos básicos para la vida nos va a empezar a trabajar también algo que muy marcado habló Aristóteles, que fue esa parte del alma, ¿cierto? Y cómo teníamos esa parte metafísica y teníamos esa parte física. Entonces acá teníamos esta unión de la parte física y la parte metafísica. Ahora, a nivel de los griegos tenemos que tener algo muy marcado y muy presente, y es que a nivel de los griegos fueron los únicos que empezaron a dar un concepto que era ¿qué? El átomo. Entonces, para los griegos, el átomo y el vacío son el único objeto de conocimiento auténtico. ¿Por qué? Porque era aquella parte, límite indivisible, la parte más pequeña de lo que fue la formación de la materia. Pero paradójicamente, aunque toda la parte del conocimiento griego se centraba muchísimo entre lo que era Sócrates, Platón y Aristóteles, la teoría atómica fue relegada y fue creada en oposición a lo que pensaba Aristóteles. Entonces, Aristóteles hablaba de qué? De que la materia era continua y no tenía un límite de visión, y lo que es la parte de Demócrito y Leucipo hablaban de qué? Hablaban de que sí existía ese límite indivisible, si había esa partícula mínima que podía llegar a encontrarse, de ahí la palabra átomo, viene del griego a sin y tomo división, sin división. Entonces, esa partícula indivisible, esa partícula más pequeña que se encontraba ya literalmente hundida o unida a eso que se llama vacío, que es uno de los términos más complicados a nivel de química y de física, lo llamaban átomo, ¿cierto? Y este postulado, ¿qué pasaba? Que como estaba en oposición a Aristóteles, fue relegado y fue inclusive oculto por mucho tiempo, hasta quizás ya nuestra época, que fue donde se empezó de nuevo a trabajar este término de átomo. Ahora, ya después de los griegos, entonces vamos a entrar a un periodo fantástico a nivel de la química, ¿cierto? Y es este periodo a nivel de la alquimia. Entonces, la palabra alquimia, entonces empezamos por algo así muy
de la parte del área de las humanidades del español o de las raíces, como tal, semánticas de las palabras. La alquimia proviene del árabe y proviene de las dos vocablos al y cum. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir ciencia oscura. Entonces, acordémonos que los alquimistas eran personas, ¿cierto? Muy inteligentes para su época y cuya función era encontrar, y fíjense acá que todavía seguimos con esa concepción de encontrar la piedra, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan, ahorita les estaba hablando de la piedra del aire, la piedra del fuego, la piedra de la tierra, la piedra del agua, ¿cierto? Y acá ellos estaban encontrando o buscando a eso que llamaron la piedra filosofal. Eso ya de pronto les suena a ustedes a Harry Potter, pero pues era como tal. ¿Cuál era la concepción o qué era lo que buscaban los alquimistas? Esta piedra filosofal que ellos buscaban era sencillo, era una sustancia que era transformar metales comunes como el estaño o como metales nobles en oro. Entonces, aquí vamos a enfocarnos en algo. Ellos estaban buscando era convertir el plomo en oro. Eso era lo único que estaban buscando los alquimistas. Algo que pues era bastante pesado, bastante revolucionario para esa época. ¿Por qué? Porque los que concentraban el poder eran aquellos que tenían el oro. Pero si nos íbamos a dar cuenta, el proletariado, el pueblo, lo que tenía era metales comunes como el estaño, como el plomo, como el cobre, como el bronce, ¿cierto? Pero no tenían el acceso al oro. Si conseguían esta piedra filosofal que podía convertir todos estos metales en oro, pues fácilmente se le daba una vuelta, un giro de 180 grados a quienes tenían realmente el poder adquisitivo. ¿Gracias a qué? A que tenían el oro. Entonces, pues por esto empiezan a ser perseguidos mucho esta parte de los alquimistas. Ahora, dentro de los alquimistas, entonces tenemos personajes destacados como quién, como San Alberto Magno, Ramón Lull, Roger Bacon, Armando de Villanova, Paracelso, Newton, inclusive fue uno de los que más habla de la alquimia, ¿sí? Y aunque de pronto no se dedicó mucho a lo que fue el desarrollo de todas las teorías alquimistas, sí dentro de sus obras las va citando demasiado. Ahora, aquí estamos mencionando algunos personajes destacados, pero también podríamos hablar a nivel del arte, porque acordémonos que en todos estos momentos tenemos una unión de arte-ciencia, ¿cierto? Y sobre todo acá, en el periodo alquimista, podemos hablar que uno de los representantes más grandes es Leonardo da Vinci, ¿cierto? Que podemos hablar de Donatello, podemos hablar de Miguel Ángel, podemos hablar de Rafael, que utilizaron esos conocimientos a nivel de química, a nivel de la alquimia, para expresarlo y utilizarlo en su arte. Entonces, también veamos que empieza a darse un movimiento bastante fuerte a nivel de lo que es la química. Pero, ¿qué empieza a suceder en estos periodos? Y se va a dar algo que de pronto a algunos de ustedes no les gusta mucho y quizás es la parte que a veces se aburre a nivel del estudio de la química. Y es que en este momento se empieza a dar la nomenclatura. ¿Sí? ¿Por qué se empieza a dar la nomenclatura? Porque como bien lo dice su nombre, la alquimia quiere decir ciencia oscura. Entonces empiezan a ser tildados todos aquellos que estén trabajando con química como brujos, como herejes, y empiezan a ser perseguidos por la iglesia, por la Santa Inquisición, y empiezan a ser torturados y quemados por brujos. Entonces empiezan a desarrollar este tipo de escritura que vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los símbolos químicos que utilizaban los alquimistas para los elementos que encontraban. No solo esto, sino que si se dan cuenta ustedes acá, inclusive vamos a encontrar una escritura que si no eran estudiosos de la química y no estaban dentro de ese periodo a nivel de lo que era
ese conocimiento intelectual, pues no iban a entender. Entonces, si se dan cuenta ustedes, acá en esta parte, ¿cierto? En la parte izquierda de sus pantallas, pues vamos a tener una escritura que fácilmente, si ustedes la ven, sin la traducción que yo les acabo de colocar ahí como oro, plata, cobre, hierro, plomo, pues ustedes simplemente van a ver que van a ver lineecitas y punticos y no van a poder identificar qué era lo que estábamos escribiendo. Entonces, este es el comienzo de lo que es la nomenclatura, y la nomenclatura química empieza a darse como que como un lenguaje propio de la química, y esto se va a venir transformando con el transcurso del tiempo hasta lo que es esas normas de nomenclatura que nosotros tenemos actualmente dadas por la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, este es el comienzo de lo que es la nomenclatura a nivel químico. El siguiente periodo a nivel de la química es la latroquímica o la iatroquímica. Y este periodo se va a caracterizar ¿por qué? Porque hasta este momento no se había utilizado la química, sino para toda la parte de herramientas, para el desarrollo de la agricultura, para el desarrollo de todo lo que era la industria, pero no se había utilizado la química para empezar las prácticas médicas. Entonces, este periodo de la iatroquímica o la latroquímica se caracteriza, ¿por qué? Porque empiezan a introducirse productos químicos en la práctica médica. Entonces ya empieza a darse el uso de esos conocimientos de técnicas de la alquimia para elaborar lo que son remedios y drogas que van a curar enfermedades usando sobre todo extractos minerales y extractos vegetales. ¿Quién fue el principal impulsor de este proceso? Fue Paracelso, y él como tal empieza a adquirir estos conocimientos sobre reacciones químicas y los efectos que producen los medicamentos de origen metálico para lo que es el desarrollo de medicamentos. Empieza a utilizar mucho el opio y el alcohol para preparar las tinturas. Entonces, si vamos a darnos cuenta, Paracelso es el que empieza a generar ¿qué? Empieza a generar cómo se pueden ir dando la extracción de algunas sustancias de las plantas, de algunas sustancias metálicas, y al combinarlas con alcohol empieza a generar esos primeros medicamentos. Paradójicamente, en la actualidad todavía estamos utilizando algunos de las tinturas y de los medicamentos que Paracelso estaba diseñando. Por ejemplo, si hablamos de la tintura de árnica, la tinción violeta, el azul de metileno, que todavía en algunas droguerías lo venden para tratar algunas enfermedades a nivel de boca, algunas laceraciones a nivel de lo que es la piel, pues son tinturas que paradójicamente datan desde la época de Paracelso, que obviamente ya ahorita están siendo muy elaboradas ya con técnicas muy actuales, pero pues sí tenemos ese origen a nivel de Paracelso. Y si se dan cuenta, el manejo de los opiáceos pues obviamente también comienza a darse mucho desde este periodo de la iatroquímica. Ya después entonces vamos a, si se dan cuenta, ya estamos llegando o acercándonos a lo que es la época actual, ¿cierto? Ya vamos en el siglo XVII, y en el siglo XVII empieza a darse una concepción que es la teoría del flogisto. Esta teoría del flogisto la propone Robert Boyle, y él postula que el progreso de una verdadera ciencia se basa en la acumulación de pruebas experimentales. Entonces, fijémonos que aquí ya también empieza a darse esa fuerza, esa concepción de lo que es el método científico muy marcado dentro de también la química. Y George Stahl es el que postula la teoría del flogisto y la postula o la determina
para explicar la combustión, ¿cierto? Y entonces él habla del flogisto como la combustión y no solo de esta combustión, sino que él explica que para que haya una combustión debe haber una descomposición que va a ir acompañada de una sustancia que va a abandonar lo que sirvió como combustible. Entonces, a esto es a lo que él le llama flogisto. Entonces, por eso la imagen acá, cuando hablamos de flogisto, estamos hablando que el combustible que se está viendo, estamos viendo que es esta madera que se está quemando, ¿cierto? Y que cuando empieza a ver estas partes blancas y empieza a salir esta parte del humo, a eso es a lo que él le llama el flogisto. Y esta teoría fue aceptada aproximadamente durante 75 años. Entonces estamos hablando que el flogisto está explicando todo lo que es el proceso de combustión. Ahora, el periodo moderno se empieza a dar muchísimo por Antoine Lavoisier. Acordémonos que él va a basarse en la parte de los griegos para empezar a dar también algunas de sus teorías. Y una de las primeras que él da es que la combustión es una oxidación. Cuando hablamos de que el calor es una oxidación, entonces estamos hablando de que debe haber un combustible, que debe haber siempre presencia de oxígeno y que es indispensable que haya una fuente de calor para que se dé la combustión. A esto es a lo que se le llama una reacción en cadena a nivel de combustión. Entonces, fijémonos que esta es quizás de las reacciones químicas que más utilizamos nosotros, que es una reacción de combustión en la cual siempre va a haber calor, va a haber liberación de oxígeno y siempre vamos a tener que un combustible que se va a transformar o se va a degradar en otros productos. Y ya si hablamos de química actual, vamos a hablar de algunos personajes frente a lo que son premios Nobel de química y que en el examen en algún momento los han mencionado, ya sea para pregunta o sea para que nos den información frente a lo que realizaron. Entonces, vamos a comenzar con Jacques Henrik van Holf y es el premio Nobel en 1901. Él descubre las leyes de la cinética química y de la presión osmótica de las soluciones. Entonces, ¿cuál es el principal aporte de él? Él es el que va a dar la forma tetraédrica del carbono. Entonces, todo lo que es la química orgánica actual se basa en ¿qué? En esa pequeña característica de la forma tetraédrica que nos dio el señor Jacobus en 1901, ¿sí? Con la cual se ganó el premio Nobel. Svante Arrhenius, entonces, él empieza a hablar de la teoría de la disociación electrolítica y empieza a hablarnos de cationes y aniones. Empieza a hablarnos que tienen las partículas, los átomos, esas características magnéticas a partir de lo que él da como conclusión de su teoría de la disociación electrolítica es que se empieza a hablar de electrón, de protón y de neutrón. Entonces, él empieza a aclarar muchísimas cosas frente a lo que es modelos atómicos y cómo se comporta la materia en la actualidad. Sir Ernest Rutherford, entonces pues aquí ya hablamos de uno de los señores que se detuvo más a dar un modelo atómico, pero él recibe el premio Nobel, ¿por qué? Por la transmutación de sustancias radioactivas y la desintegración de elementos y químicas de materiales radioactivos. Él como tal se gana el premio Nobel, no por su modelo de átomo, sino se gana el premio Nobel por descubrir lo que es los gases nobles, los elementos del grupo 8A. Marie Curie, quizás de las más conocidas,
Y pues aquí hablamos de que no es solo ella, sino también esa unión que tuvo con su esposo, pero Marie Curie, dentro de todos sus conocimientos y de todo lo que hizo por la humanidad, entonces se gana el premio Nobel por el descubrimiento del radio y del polonio, materiales abiertamente radioactivos. Entonces, este descubrimiento literalmente eh, no solo le dio para ganarse el premio Nobel, sino para que el descubrimiento y el trabajo con esos elementos pues la llevaran a la muerte. Fritz Haber empieza a sintetizar lo que es amoníaco a partir de elementos naturales y gracias a esto en 1918 se gana el premio Nobel de Química. Otto Hahn, quizás de el descubrimiento que fue más usado lastimosamente no para lo que se había creado, sino con fines bélicos, con fines de guerra, fue el de la fisión nuclear de átomos. Entonces, Otto Hahn es el que da ese principio para lo que son las bombas atómicas o las bombas nucleares. Ya, además de Otto Hahn, también tenemos que él también trabajó mucho con Einstein y fueron los que desarrollaron como tal toda la teoría para esa parte de la fisión nuclear de átomos. Archer Martin y Richard Singh, ellos empiezan a inventar lo que es la distribución de la cromatografía y gracias a esto entonces empiezan a desarrollarse otras técnicas moleculares y técnicas de laboratorio bastante avanzadas. Por esto también ganan ellos en 1952 el Premio Nobel de Química. Linus Carl Pauling entonces empieza a estudiar lo que es la naturaleza de los enlaces químicos y da la estructura a las proteínas. Entonces, gracias a ellos es que empezamos a ver cómo es que están estructuradas las proteínas y cómo es que se van formando. Entonces, en 1954, un estudio que es muy dado hacia la parte bioquímica, se van a ganar, o se va a ganar el Premio Nobel de Química gracias a esto. Richard Robert Ernest, entonces ya él desarrolla lo que es técnicas de alta resolución de espectroscopía y de resonancia nuclear. Gracias a él entonces tenemos todo lo que es que las técnicas de resonancia magnética y un aporte demasiado grande para la ciencia y sobre todo para la ciencia médica, para la parte de diagnósticos. Entonces, él en 1991 gana el premio Nobel por haber desarrollado esta parte de la resonancia magnética. Paul Crutzen, Mario Molina y Frank Sherwood se ganan en 1995 el premio Nobel por todo el trabajo que hicieron a nivel de la química de la atmósfera y cómo explicaron lo que fue la descomposición del ozono. Entonces, al explicar esta parte de la descomposición del ozono y darnos cuál es el comportamiento de ella, ellos inclusive fueron los que trabajaron muchísimo en lo que era lo que estaba causando los agujeros en la capa de ozono que nos estaban generando bastantes problemas climáticos, entonces ganan el premio Nobel gracias a ese estudio. Robert Kurt, Harold Kroto y Richard Smalley en 1996 entonces descubren lo que son los fullerenos o fullerenos y esto lo unen como la tercera forma estable del carbono. Entonces, hablamos que los fullerenos tienen esta forma que estamos viendo acá como de esfera, como de balón, y se da como una de las formas estables del carbono que hasta el momento no se habían conocido. Entonces, esta es de las, casi de las más actuales frente a descubrimientos y premios Nobel que se dieron en química. Aquí los Alan Helen, Alan McDiarmid, se me fue la pronunciación, y Heikki Shinakawa se ganan el premio Nobel por el descubrimiento de lo que son polímeros conductores. Entonces, ellos empiezan ya también a dar algunas características frente a conductores, sobre todo a nivel de polímeros. Roger Kronberg
Entonces, recibe en el 2010, en el 2006 la parte de el premio Nobel por sus estudios a nivel de todo lo que fue la transcripción de los genes. Entonces, él hace un estudio a nivel molecular de lo que es el ADN, el ARN, las proteínas, y su estudio a nivel de todo lo que es esa transcripción genética le da para en el 2006 ganarse el premio Nobel de Química por sus estudios. Y acá, entonces, ¿qué vamos a ir trabajando? Entonces, acordémonos que para aquellos que vieron clase conmigo de biología, saben que yo siempre les traigo algunas cosas que vamos a ir desarrollando para ir fortaleciendo todo esto del método científico. Entonces, acordémonos que partes básicas del método científico tenemos que plantear el problema, mirar hechos e informaciones y todo lo relacionado con el problema, y después determinar alguna tendencia o hipótesis, que es lo que nos va a dar respuesta frente al problema que observamos. Entonces, vamos a comenzar esta primera parte, o terminar esta primera parte, con algunos ejercicios frente a lo que es toda esta parte de historia de la química. Entonces, la primera pregunta, y aquí estamos viendo ustedes las dos primeras preguntas. Entonces, sí quiero que ustedes vayan contestando. A nivel de química, creo que sí vamos a tener que estar trabajando muy constantemente en ejercicios, por lo cual les voy a pedir que este tipo de pausas que vamos a hacer con ejercicios, con problemas, con ejemplos, pues que los vayamos desarrollando para que podamos ir avanzando en la parte de las temáticas. Entonces, una primera pregunta sería, en la antigua Grecia, dos filósofos diferían en su concepción de la materia. Ellos eran Demócrito y Aristóteles. Para Demócrito, la materia, aquí les doy 5 opciones. Acordémonos que en el examen del ICFES solo dan 4, pero acá les estoy dando 5 opciones. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? Entonces, en este momento les doy acceso a micrófono o a cámara si quieren hacerlo, para que vayamos contestando estas preguntas que les voy teniendo sobre la historia de la química. Entonces, algún voluntario que quiera contestar o dar respuesta a esta pregunta, esta primera pregunta. O dedocráticamente vamos escogiendo a alguien para que vaya contestando. Ustedes me dirán. Si mal no estoy, es la B, ¿sí? Porque Aristóteles creía en los cuatro elementos. Perfecto. Entonces, él me dice que la B es divisible indefinidamente, ¿cierto? Fijémonos en algo. La diferencia sí era, para Aristóteles, la materia estaba constituida por por los 4 elementos y era completamente indivisible. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, aquella que me diga que está constituida por éter o que es indivisible, entonces aquí podríamos descartar la A, que está formada por los 4 elementos, y por la D, que está constituida por el elemento éter, porque estamos hablando de elementos aristotélicos y me están preguntando por quién, por Demócrito. Entonces estamos entre la B, la C y la E. ¿Listo? Pero acordémonos bien qué era lo que decía Demócrito. Entonces, por acá ya me dijeron la B, pero no me la sustentaron muy bien. ¿Qué pensaría alguien más? Entonces, por ejemplo, veamos a ver quiénes están acá. Eh, Cojámoslos en orden. Ana María Caicedo. La idea es que participemos todos, ya que si van a tener hablando 4 horas, pues sabemos que es un poco densa y un poco pesada la clase, y obviamente la clase de química se presta muchísimo más para que hagamos interacciones. Entonces, vamos a mirar el chat que por acá me están escribiendo. Listo, Ana María me dice que no tiene audio, entonces, Andrea Aristizábal.
Andrea como que no está. No, no sé cómo sustentarla. Bueno, Andrea, me acabas de dar de nuevo pauta para algo que yo sí tengo como norma en mi clase y es que ese no sé no existe. ¿Por qué? Porque debes tener alguna idea, ¿listo? Entonces, ojo con ese no sé, borremos ese no sé de nuestra cabeza porque es un bloqueador completo de lo que es los procesos mentales y en el examen del ICFES, si ustedes comienzan una respuesta a alguna pregunta con ese no sé, están generando un bloqueo mental que les puede hacer bastante daño frente a su proceso de examen. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Vamos con quien aparece acá en lista como Borda. Sí, hoy sí los voy a coger así. Vamos, ya tengo suficientes ejercicios como para que cada uno de los 42 participantes por lo menos una vez hablen. Entonces, no se Profe, van a quedar sin hablar. Listo, Daniel. sí, Perdón. yo pienso que hablar sobre lo indivisible, lo intangible, el mundo de las ideas es un tema más filosófico y pues poniéndolo en cuestiones químicas y físicas, ellos más que todo hablaban de las moléculas y considero que Demócrito era uno de los principales, eh, creo que fundadores de esta ideología de los átomos, ¿no? De las moléculas. Entonces, Perfecto, Daniel. que Pero es la... fíjate que paradójicamente tú me acabas de dar una justificación muy válida, pero me estás dando la opción que no es. Porque tú me estás dando que está formada por moléculas, pero acordémonos que Demócrito no hablaba de moléculas. Demócrito hablaba de ese átomo, de esa parte indivisible, ¿cierto? Pero acordémonos que Demócrito hablaba de qué, que era el límite de lo que se podía dividir. Entonces, cuando Demócrito me hablaba de la materia, es que estaba siendo divisible hasta cierto límite. ¿Cuál era el límite para poder dividir la materia? Era ese átomo, era esa partícula mínima indivisible que ya no se podía cambiar. Entonces, acá la respuesta con lo que era la concepción de Demócrito es esa respuesta C, que la materia es divisible hasta cierto límite. Y ese cierto límite, ¿cómo se llama? Átomo. ¿Listo? Y sí, esta fue una discusión completamente filosófica, pero fijémonos que la base de muchas de las cosas que nosotros tenemos actualmente como ciencia se da a partir de la filosofía. Es más, la filosofía era una ciencia absoluta y todos podíamos tener todo el conocimiento hasta que llegó Kant y Kant coge y dice que ninguno puede tener todo el conocimiento y secciona la filosofía, secciona el conocimiento en áreas del conocimiento y que cada uno tiene que especializarse en uno de esos campos. Entonces, fijémonos que aunque estamos hablando en esta primera parte mucho de filosofía, también tiene que ver mucho con el desarrollo de lo que ha sido el concepto y el trabajo a nivel de química. ¿Listo? Listo. Vamos con la segunda pregunta. Y la segunda pregunta entonces me habla de qué? De que si yo relaciono los conceptos a nivel de columnas, ustedes dirán, pero esas preguntas sí se dan a nivel del examen del Express. Sí, sí se dan. Entonces, se relaciono los conceptos de la columna uno que son los periodos de la química, la diatroquímica, el átomo, los cuatro elementos, los flogistos, ¿cierto? Y las personas que están al otro lado, que son Aristóteles, Stahl, Demócrito y Paracelso, ¿cómo los organizaríamos? Entonces, fijémonos que este es otro de los tipos de pregunta del examen. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para ustedes? Entonces, acá vamos a darlo voluntariamente. Entonces, por acá me sale Daniel. Sí, entonces comenzaríamos con Aristóteles, con los cuatro elementos, seguiríamos con Demócrito, con el átomo, después Paracelso con Flogisto Uh -huh. y Schall
con iatroquímica, aunque no sé si los dos últimos es a la inversa. Creo que metete los dos últimos. Entonces, algo básico. Ya comenzamos con los 4 elementos con Aristóteles. Entonces, estamos entre la A y la C. ¿Listo? Seguimos con La C. la C. Listo. Bueno, me aparece mi A2 Lite. ¿Por qué sería la C? Cuéntanos. Dando la justificación. Porque Aristóteles habla de 4 elementos, habla de la flogisto, Demócrito Demócrito del del, átomo, perfecto. Y Paracelso es el para, representante de la iatroquímica, perfecto. Listo. Entonces, tenemos que esa es la C. Hasta el momento, si se dan cuenta, son preguntas muy sencillas, pero que uno tiene que tener por lo menos algo de conocimiento de la parte de historia de la química para poderla contestar. Esta pregunta número 2 ya salió en el examen del ICFES, entonces es una pregunta que si ustedes no tienen un conocimiento previo y les dicen la iatroquímica, pues ustedes pueden ir quedando perdidos, ¿cierto? Vamos a mirar acá en el chat quién me está escribiendo. Miguel Alza me pregunta que si en el ICFES solo salen conceptos y no salen ejercicios. Salen de los dos. Hay algunas preguntas en las cuales sí es necesario hacer algún cálculo, pero son cálculos demasiado sencillos. No vamos a tener que hacer o solucionar una solución buffer con 3, 4 transformaciones y que nos den la reacción de Kolb. No, nada de eso. Simplemente me pueden preguntar si me reaccionan 100 gramos de ácido clorhídrico con 25 gramos de hidróxido de sodio, ¿qué cantidad de cloruro de sodio se me forma? Puede llegar a ser esa la pregunta. O me preguntan mucho la parte de concentraciones, ya sea molares, normales. Hay una que ha salido muy poco, que es la parte de porcentaje peso, partículas por millón, porcentaje peso a peso, volumen a volumen, etcétera. Pero, pues sí salen algunas de esas preguntitas que sí nos requieren hacer algún cálculo matemático. Pero ha habido exámenes en los cuales es innecesario hacer ningún cálculo matemático. Nos han preguntado solo y exclusivamente conceptos y desarrollo de técnicas de laboratorio. Entonces, ¿qué utilizan algunos, por ejemplo, qué se utiliza a nivel de laboratorio para medir densidades? ¿Listo? ¿Cuál es la estructura del ejercicio? Que aquí Sebastián me dice que no lo entiende. Entonces, cuando hablamos del examen del ICFES, por eso le estaba hablando de que se acordaran, ya vamos más para mes y medio larguito, casi 2 meses, de que hablamos de la clase de biología, ¿cierto? Y yo por ahí les tengo grabados la parte de esas primeras clases. Existen varias preguntas o varios tipos de preguntas dentro del examen. La pregunta número 1 es básica, es una pregunta tipo 1 en la cual tenemos opciones múltiples con una sola respuesta, en donde la mayoría de las preguntas tienen una respuesta verdadera, ¿cierto? Entonces, aquí las 5 respuestas son respuestas verdaderas, son postulados de distintos personajes de la historia. La pregunta 2 es una pregunta en la cual nos piden que analicemos o que contrastemos información de una columna con la otra. Entonces, cuando hablamos la respuesta, ¿cierto? Entonces, vamos a explicarlo, aunque aquí ya por el chat Juanita me está ayudando diciéndoles que la sé, pero vamos a ir analizando cuál es la forma en la cual podemos ir solucionando este tipo de preguntas. Cuando me dan así opciones de organización y esta opción de organización de 1, 2, 3, 4
¿sí? No solo la preguntan en química, sino que lo utilizan también en matemáticas, lo utilizan también en lenguaje, la utilizan en biología, lo utilizan casi que en todas las materias. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer es descartar algunas de las opciones. ¿Y cómo podemos empezar a hacerlo? Entonces, fácilmente, por ejemplo, yo sé que el átomo lo descubrió Demócrito, ¿cierto? Entonces, puedo empezar con que, podríamos comenzar con esa, ¿cierto? Átomo Demócrito, ¿cierto? Eh, y podríamos decir, ah, no, entonces esa ya es la respuesta B. Pero fijémonos y comprobemos cada una de las opciones que me está dando esa respuesta B. Entonces me dice 2 Demócrito, ¿cierto? La 3 me dice los 4 elementos, ¿cierto? Pero la 3, si se dan cuenta, no me coincide, ¿sí? Fijémonos que está primero Aristóteles, segundo Stahl, tercero Demócrito, cuarto Paracelso. Entonces fijémonos que el orden de las columnas nos involucra. Entonces, Demócrito está en la tercera fila, lo cual quiere decir que empezamos con que el átomo, ¿cierto? No podría estar en ese número, ¿cierto? Entonces, fijémonos. El 1, que es la diatroquímica, hablamos que es Paracelso, el representante, ¿cierto? Aristóteles, estamos hablando que es el de los 4 elementos, ¿cierto? Entonces, comenzamos por qué? Que el 3 es el primer número, ¿cierto? Entonces, fijémonos. Acordémonos que vamos de arriba hacia abajo. Entonces, el número que le corresponde a Aristóteles, ¿cuál es? Es el 3. Entonces, si comenzamos por el 3, ya eliminamos la opción B, la opción D y la opción E. ¿Por qué? Porque Aristóteles solo me habló de los 4 elementos. Ya entonces, fijámonos que en la A y en la C tenemos como segunda opción el 4. O sea, ya me está hablando que Stahl me habla del flojisto. O sea, ni siquiera tuve que pensar yo qué era lo que me hablaba de Stahl. ¿Por qué? Porque ya me están dando en las dos opciones que esa es la de flojisto. La tercera opción es Demócrito. Y Demócrito me habló del átomo. Entonces, como Demócrito me habló del átomo, fijémonos que la opción de átomo es la 2. ¿Cierto? Y Paracelso es el representante de la diatroquímica, por lo cual la respuesta es la A. ¿Listo? Entonces, fijémonos que aquí teníamos que analizar primero Aristóteles, de qué me hablaba, y dimos que la opción 3. El segundo número me lo dio el examen por descarte, o sea, no tuve que pensarlo. Después tuve que mirar Demócrito, qué era lo que me había hecho, y Demócrito me habló de átomo. Entonces, ya, con nomás decir que Demócrito es el número 2, ya de una vez no tuve que pensar en la opción 1, que era la de Paracelso. ¿Por qué? Porque ya tengo que la opción A es la que me da el orden de las opciones. Entonces, acá tenemos que la respuesta es la opción A. ¿Listo? Entonces, fijémonos que acá acabamos de hacer algo que estamos aplicando, y aquí me voy a volver un poquito, que es el plantear el problema, mirar los hechos e informaciones relacionadas con el problema y después vamos a determinar la hipótesis. Eso fue lo que acabamos de hacer ahorita, el mirar cuál era el problema, cuáles eran los hechos que me estaban ayudando para contestar y determinar una hipótesis. Nuestra hipótesis, ¿cuál fue? La opción A. Esa es nuestra hipótesis. Y en el examen, pues acordémonos mucho de esto, y aquí me preguntaban que si en el examen le preguntaban a uno conceptos o que si tocaba hacer ejercicios. En el examen, empezando por ahí, ustedes no tienen preguntas, ustedes tienen postulados y en las opciones de respuesta van a tener hipótesis o frases o opciones que les van a completar o les van a dar respuesta a esos postulados. Entonces, acá estamos haciendo esto. Entonces, fijémonos que como tal, aquí no tenemos dos preguntas, tenemos dos postulados que estamos completando con las opciones que nos está dando la persona que diseña las preguntas. Hagamos otros ejercicios porque igual es bastante interesante el poder trabajar con estos ejercicios. Entonces, fijémonos que aquí esta pregunta 3 es una pregunta consecutiva. ¿Qué es eso de preguntas consecutivas? Que si se dan cuenta, esta pregunta ya la contestamos en la pregunta anterior. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces,
B. La B, claro. Entonces, el representante de la diatroquímica es Paracelso. Facilita. La diatroquímica es predecesora de la termoquímica, la electroquímica, la química orgánica, la fisicoquímica o la farmacoquímica. Acordémonos qué fue lo principal que se hizo en la diatroquímica. Vamos a ver qué tan atentos hemos estado en clase. Farmacoquímica. La farmacoquímica empezó a desarrollar ¿qué? Todo lo que fue medicamentos. Gracias, Dana. Listo. Y, La E, ¿no? perfecto, la E. Y en la 5, entonces fijémonos que nos hablan de los aportes de los alquimistas. Entonces, ¿cuáles son los aportes de los alquimistas a la química moderna? Entonces, fijémonos que aquí nos dan 3 opciones. Vuelve a aparecer otro tipo de pregunta del examen. Y es que nos dan postulados y nos dan estas opciones de solo la 1, solo la 2, solo la 3, la 1 y la 2 o todas. En este caso yo le añadí esta que dice todas. Por lo general, las opciones son las que están dándose acá, A, B, C y D. Entonces, fijémonos cuáles son los 3 postulados. El primero, los aportes de los alquimistas a la química moderna son diseños experimentales, descubrimiento de sustancias y diseño de equipos. Entonces, ¿cuáles serían esos aportes de los alquimistas a la química moderna? El 1 y el 2, ¿no? ¿Por qué, Daniela? ¿Por Pues qué el es 3 no te que parece? gracias, pues es que gracias a ellos es que se empezó como a, ¿cómo decirlo? Como lo de las sustancias, pues, ¿sí? Entonces, pues, gracias a ellos fue que se empezó a implementar la química a la medicina, ¿no? O no sé si es que estoy equivocada. Bueno, uniste algunos conceptos, pero sí, digamos que diseños experimentales sí se dieron bastante. Descubrimiento de sustancias, bastante, pero quisiera escuchar de pronto a alguno de tus compañeros a ver si hay alguna otra persona que tenga un pensamiento distinto a que es la 1 y la 2 nomás. Entonces, no sé si alguien piensa diferente o todos están de acuerdo con que es solo 1 y 2 y la respuesta sería la D. Sebastián. Pues no estoy de acuerdo del todo porque la verdad no entiendo a qué se refiere a diseños. O sea, queda claro que la 2 está implícita pues porque en la presentación que hiciste dijiste que pues uno de los mayores aportes fue que ellos nombraron y descubrieron, bueno, nombraron por lo menos varias sustancias. Ajá, perfecto. O sea, tú estás de acuerdo con la 2 nomás. Estás dudando sobre diseños experimentales. Entonces, acordémonos que era lo que querían hacer los alquimistas. Ellos querían poder transformar o encontrar esa piedra filosofal, ¿cierto? Que transformara los elementos comunes en oro. Para poder hacer eso, ellos tuvieron que diseñar experimentos con los cuales intentaban hacer o encontrar ese elemento que pudiera transformar los otros en oro. Entonces, sí, cuando hablamos de diseños experimentales, hablamos de que ellos estaban experimentando a nivel de química, a nivel de elementos, para poder hacer esto. Y gracias a estos diseños experimentales fue que descubrieron sustancias. Entonces, digamos que a nivel de la química, entonces acá es donde empieza a darse algo elemental. Y es que todo diseño experimental pueda que no tenga un resultado esperado, pero que el resultado que yo obtenga sea el descubrimiento de una sustancia o de algo que me sirva para otra cosa. Y en química se dio muchísimo eso, que a ensayo y error, esos errores se convirtieron en nuevos elementos y se convirtieron en base para descubrimientos mucho más grandes que lo que inicialmente se estaba pensando. Entonces, al descubrir sustancias está inmerso el diseño experimental. Pero al estar diseñando experimentalmente algo, pues también tengo que diseñar con qué trabajar y ahí está inmerso el diseño de equipos. Y si partimos de algunos de los avances a nivel de química, a nivel de la alquimia, también tenemos que, por ejemplo, lo que se llama el baño serológico en química, ¿cierto? En laboratorio.
en cocina ustedes lo conocen como baño María, ¿sí? Se dio en este periodo de la alquimia. Y acá también se empezaron a diseñar ¿qué? Esos instrumentos de medición. Entonces, las buretas, las probetas, los vasos de precipitado, todo esto se empezó a dar también en la alquimia. Entonces, en este caso, las tres opciones son verdaderas. Entonces, podríamos tener que la respuesta es todas. Pero si esta opción de todas no estuviera, que como les estaba diciendo, esa opción de todas la incluí yo dentro de la pregunta, porque originalmente no está. La respuesta es la D, 1 y 2, diseños experimentales y descubrimiento de sustancias. ¿Por qué? Porque se habla que el diseño de equipos y herramientas, pues obviamente empieza a datar de otras eras, como lo estábamos hablando anteriormente, que era que se empezaron a dar las herramientas y las transformaciones de estas herramientas en las distintas eras. Entonces se habla mucho que en la era del cobre, el bronce y el hierro, también se diseñaron muchos equipos a nivel de lo que fue vidrio y mucho equipo a nivel de laboratorio rudimentario. Pero entonces hablamos que la respuesta, si no estuviera esa respuesta E, sería la respuesta de 1 y 2, diseños experimentales y descubrimiento de sustancias. Pero, si se dan cuenta, pues estamos trabajando y acabamos de trabajar con 5 preguntas básicas, no más basadas en ¿qué? En lo que era la historia de la química. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? ¿O tenemos Sí, alguna señor. pregunta frente a la parte de historia de la química? Y pasamos a nuestro siguiente tema, que es el de las propiedades de la materia. Entonces, si se dan cuenta, estamos trabajando con algo básico, cositas que fácilmente uno puede ver en sexto, séptimo, octavo, a veces inicios de décimo, depende de los planes de estudio que tenga cada uno de los colegios, pero son cositas que uno dice, eso es obvio y eso es fácil, eso para qué lo estudio, y preciso son las preguntas que le estarían dando en el examen del ICFES, que lo dejan a uno boquiabierto de, pero si esto es tan fácil, porque yo no me acuerdo porque yo me puse a estudiar, fue la estructura química de los ácidos grasos para la formación de fosfolípidos, y no me acordé de estudiar con qué se medía la densidad en laboratorio. Entonces, esas son cositas que uno dice, uy, se me olvidaron los estados de la materia por estar estudiando cosas que a veces nos parece que es lo más difícil y lo que más nos tenemos que aprender y que casi nunca nos van a preguntar. Entonces seguimos con nuestro segundo tema del día de hoy, que son las propiedades de la materia. Entonces, para trabajar con propiedades de la materia, tenemos que comenzar con algo y es, ¿qué es la materia? Entonces, si hablamos de la definición total de qué es la materia, entonces hablamos que la materia es todo lo que nos rodea y que nosotros mismos estamos conformados por materia. Entonces, todo lo que existe está formado por materia. Y esta materia la vamos a encontrar ¿en dónde? En todos los distintos medios. Vamos a encontrar en el aire, en el agua, en un muro. Todo es materia, pero vamos a tener que su composición es distinta y sus características también van a ser distintas. Entonces acá hablamos de qué? De que todo es materia, pero que toda la materia no está con la misma característica. Y acordémonos acá, por ejemplo, de algo que hablamos en biología y era que una de las características para que haya vida y que nosotros podamos estar vivos es que nuestros componentes, que nuestra materia sea diferente a la del medio que nos circunda. Entonces, aquí estamos recordando esa parte de materia también en química. Entonces, ¿cómo vamos a definir esa parte de la materia ya a nivel químico? Entonces hablamos que la materia se define como todo aquello que posee una masa y ocupa un lugar en el espacio y que está formada por pequeñas partículas llamadas como átomos. Entonces fijémonos que aquí ya estamos tomando otra vez ese término de átomo que estaba dando Demócrito, que si se dan cuenta todavía no he hablado hasta qué época volvimos a hablar de átomos. Simplemente acá estamos hablando de átomos y podemos inclusive estar hablando de los átomos de Demócrito, como podemos estar hablando de otra teoría atómica. Pero también hablamos de que esta materia que posee una masa,
que ocupa un lugar en el espacio y que está constituida por átomos, también se puede presentar en diferentes estados, los cuales van a tener unas características distintivas que nos van a hacer poderlo reconocer. Y estos estados básicos, ojo con esto, estados básicos de la materia son el sólido, el líquido y el gas. Pero acordémonos que adicional a estos estados básicos de la materia, encontramos 3 estados secundarios de la materia también, que van a ser ¿cuáles? Van a ser el plasma, van a ser el coloide y van a ser el cristal cuántico o cubo cuántico. Y estos van a estar como estados de la materia intermedios con características que pueden a veces tener 1 o 2 de los estados básicos, pero que ya son considerados estados de la materia. Entonces hablamos de estados básicos y estados secundarios, y cuando hablamos de estados de la materia, en general vamos a hablar de 6 estados de la materia. ¿Listo? Pero, ¿cuáles son las características básicas de estos 3 estadios? Entonces, el sólido, vamos a tener que las partículas van a estar muy unidas. El líquido, ya vamos a tener una característica básica, y es que la materia va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene, y las partículas tienen la libertad para moverse. Y en el gas no va a tener una forma definida, las partículas se van a mover con gran libertad y ocupan todo el espacio disponible. ¿Dónde se encuentran las 3 estados secundarios de la materia? Entonces vamos a tener que, por ejemplo, el cristal cuántico, cubo cuántico o cristal líquido, lo vamos a tener ¿en dónde? Lo vamos a tener en una característica que es líquida, pero sus partículas las vamos a encontrar organizadas prácticamente sólidas. Entonces vamos a tener características líquidas, o sea, se adquiere la forma del recipiente que lo contiene, pero las partículas no tienen esa libertad para moverse y se van a transformar con partículas o con estímulos electromagnéticos. Entonces, ese cristal líquido, ese cubo cuántico o cristal cuántico del cual les estoy hablando, lo encontramos fácilmente, por ejemplo, en algo que en este momento estamos viendo, y es en las pantallas, ¿sí? Entonces, podemos comenzarlo, digamos, lo primero en lo que lo utilizaron fue en las calculadoras. Entonces, si ustedes tienen una calculadora y se les ha partido de pronto la pantalla, se han dado cuenta que tiene como un líquido negro que se empieza a esparcir. Eso es cristal líquido o cubo cuántico, uno de los estados de la materia secundarios. Pero después se dieron cuenta que no solo se podía transformar en color negro con cambios de estímulos electromagnéticos, sino que podía estar dando cambios de distintos colores. Y gracias a eso, entonces tenemos las tecnologías de plasma que podemos estar teniendo en celulares, en las pantallas de nuestros computadores, en algunos de los televisores, no obviamente de los últimos que son LED, sino que podemos tenerlos en algunos de tecnología antigua, pero esto es un uso de un estado de la materia. El estado de coloide, ¿en qué estado se encuentra? Entre líquido y sólido, pero aquí sus partículas no van a estar como sólidas, sino que van a estar más como líquidas. Y ese coloide va a tener una forma gelatinosa. ¿Listo? Y si hablamos del plasma, este sí es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque podemos tener las partículas fácilmente como gas, como líquido, como sólido, coexistiendo exactamente en el mismo momento. Entonces, ese estadio de plasma es quizás de los más complicados de ver. ¿En dónde lo podemos ver? En la sangre y en los volcanes. En ningún otro lado. Entonces, fijémonos que estos son los estados secundarios. ¿Por qué? Porque no tienen una característica definida de estos 3 que estamos viendo, sino que va a tener características mezcladas. Entonces, la pregunta que podría yo hacerles en este momento sería, ¿el aire es materia? ¿Ustedes qué me contestarían? Que Si sí. les pregunto eso. Que sí, ¿cierto? Sí. ¿En serio? ¿Sí? Es materia, ¿por qué? Porque la estamos teniendo en un estado de la materia y estamos hablando de que todo es materia. ¿Listo? Y entonces vamos a tener ya de una vez esas propiedades de la materia. Entonces, cuando hablamos de propiedades de la materia, entonces vamos a hablar de todas aquellas características de la materia que vamos a poder reconocer, medir y que lo podemos mirar
o de una manera cualitativa, o sea, vamos a poder ver sus cualidades, o vamos a poder medirlo a nivel cuantitativo. Vamos a poder tener una herramienta para poder tener ese dato. Entonces, cuando hablamos de características o propiedades cualitativas de la materia, vamos a tener características como ¿qué? Como el color, el olor, la forma, la textura, ¿cierto? Que fácilmente nosotros lo podemos identificar o lo podemos describir gracias a ¿qué? A nuestros sentidos. Básico. ¿Listo? Pero cuando hablamos de cuantitativo, vamos a hablar de ¿qué? De características como la masa, la altura, el volumen, el peso, la densidad, que son características que voy a poder cuantificar gracias a algunos elementos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las propiedades cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, acá les traigo un ejemplo así facilito de una salchicha, ¿cierto? Entonces, si yo traigo las propiedades cualitativas de la salchicha, entonces tenemos que podemos tener un olor, ¿cierto? Puede que haya alguien vegetariano y me diga, uy, no, pero es que el olor de una salchicha no es maravilloso, sino que es feo, no me gusta el olor. Listo. Esa parte de las propiedades cualitativas, fijémonos que depende también de qué, del punto de vista del observador. Uno de los primeros puntos del método científico que puede entrar a discutirse y por lo cual ha perdido vigencia, ¿cierto? La parte del manejo del método científico, ¿cierto? Todo es subjetivo si estoy dando características cualitativas. ¿Listo? Pero cuantitativas puedo darle fácilmente yo, y aquí, perdón, puedo dar, por ejemplo, la masa, 90 gramos, con qué doy yo o con qué averiguo yo ese término de masa. Y aquí, ¿por qué lo estoy preguntando? Porque una de las cosas que más se confunde en el examen del ICFES y por lo cual pueden quedarles preguntas bastante mal, es esa concepción de masa y concepción de peso. Entonces, ¿qué es la masa y qué es el peso? ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál es la diferencia entre masa y peso? Que el peso o sea, para hallar el peso se necesita masa y se multiplica por la gravedad, porque el peso, digamos, aquí en la Tierra no es el mismo que, no sé, en la Luna. Es por eso que es distinto, pero la masa como tal no me es el concepto. Listo, entonces, perfecto. Tú me acabas de definir el peso de una manera clara. Peso es igual a masa por gravedad. Esa es la fórmula que tenemos que tener de peso, ¿cierto? Pero cuando hablamos de masa, hablamos de la cantidad de materia que tiene una sustancia o una partícula determinada, ¿cierto? Acá Sebastián me dice por el chat que la masa es el espacio que ocupa. No, el espacio que ocupa una, una determinada cosa es el volumen. Entonces, fijémonos, masa es la cantidad de materia que tiene esa salchicha. Entonces, esa salchicha tenía 90 gramos. ¿Cómo pude medir esa masa? Con una báscula. Y ustedes dirán, pero luego la báscula no mide el peso. La báscula, gracias a los resortes y al diseño que tiene, elimina la fuerza de gravedad, por lo cual nos está dando es la cantidad de materia que tiene. Entonces, la masa son 90 gramos. La puedo medir con una báscula, con una balanza, fácilmente. Volumen, tenemos 17 centímetros cúbicos. El volumen lo podemos hallar matemáticamente si es una figura geométrica normal. ¿La hallamos con qué? Con la fórmula, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es un cuadrado, entonces base por altura sobre 2, ¿cierto? Si es un rectángulo, si es una pirámide, si es un cilindro, tenemos una fórmula matemática para hallar ese volumen. Pero si es un objeto regular, podemos hallarlo por principio de Arquímedes. Entonces, simplemente tenemos que una bureta, un vaso de precipitado, lo llenamos de agua hasta cierta cantidad, introducimos nuestro objeto irregular y
el volumen de agua desplazado es igual al volumen del objeto. Y ahí tenemos ¿qué? Tenemos el volumen. Temperatura. La temperatura, entonces acordémonos de qué, de que la podemos medir en 3 grados, ¿cierto? La podemos medir en grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Y dependiendo de qué, que esta temperatura la podemos medir con un termómetro. ¿Listo? Básico. Y valor energético a nivel de kilocalorías, pues entonces también lo podemos calcular ¿qué? Gracias a qué? A la cantidad de carbohidratos y a otros cálculos que podemos hacer a nivel de tablas nutricionales. Entonces fijémonos que esas propiedades cuantitativas tenemos que tener los implementos para poder medirlos. ¿Listo? Listo. Ahora, continuando con las propiedades de la materia, ¿cierto? Por acá Karen me está apareciendo. Karen, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres aportar algo? No, profe, se prendió solo el micrófono, lo siento. Listo, Karen, tranquila. Igual, en el momento que deseen preguntar, pueden activar el micrófono, me pueden interrumpir y hacer la pregunta. ¿Listo? Entonces, si seguimos hablando de esas propiedades generales de la materia, entonces vamos a hablar, ojo, de propiedades generales. Son todas aquellas que va a tener todo tipo de materia sin distinción, ¿cierto? Y que no nos va a permitir diferenciar unas de otras. Entonces, por ejemplo, si hablamos de esas fresas que nos pesan 30 gramos y un fragmento de madera que me va a pesar los mismos 30 gramos, estamos hablando de que si yo les digo 30 gramos, ustedes me están escuchando hablar de qué? De la cantidad de materia que tiene el objeto, pero no les dice qué objeto es. Entonces, cuando hablamos de propiedades generales, simplemente hablamos de qué? De que si no me describen qué objeto es, simplemente para mí es un objeto X, un objeto Y, un objeto A, un objeto B, que tiene una masa de tantos gramos. Entonces, las propiedades generales de la materia no nos van a definir el objeto al cual estamos trabajando, pero sí me va a definir características que tiene cualquier objeto. ¿Listo? Entonces, cualquier objeto que yo tenga, cualquier cosa que yo tenga, va a tener un peso, va a tener una densidad, va a tener un volumen y lo puedo medir, pero no me lo describe completamente. Ahora, si hablamos de esas propiedades, entonces vamos a hablar de qué? Masa, ¿cierto? La cantidad de materia. Vamos a trabajar acá en unidades de gramos como unidad principal, con múltiplos como lo van a hacer el hectogramo, el kilogramo, el miligramo, el gigagramo, el teragramo, etcétera, ¿cierto? Y subunidades como ¿qué? Como el decigramo, el centigramo, el miligramo, el microgramo, el nanogramo, el atogramo, ¿cierto? Que ya son medidas que en química se utilizan bastante. ¿Listo? Podríamos en algún momento estar trabajando también ese término de masa a nivel del sistema inglés de unidades, en el cual podemos fácilmente estar trabajando con libras, arrobas, toneladas. ¿Listo? Igual, a nivel matemático, pues nosotros ya creo que sabemos manejar muy bien cómo se hace esa transformación o esa conversión de unidades a nivel de las distintas unidades, ¿cierto? Entonces, hay dos maneras. La primera, que es la que yo más utilizo, que es regla de 3. La regla de 3 simple siempre le soluciona a uno cualquier problema que tenga en química. O sea, para mí es básico que si me preguntan qué es lo que debo saber yo para contestar las preguntas de química, es básico. Una regla de 3 simple. Con una regla de 3 simple ustedes pueden solucionar cualquier problema de química, ¿cierto? Y eso es lo que nos sirve para
hacer esa conversión de unidades. La otra es por factores de conversión, que algunos de ustedes también ya muy bien trabajan. Depende de qué, de la forma en la cual les hayan explicado cada uno de sus docentes o de la cual a ustedes se les facilite más para hacer esta conversión de unidades. No es tema de, como tal, en este momento química y ponerme a explicarles cómo hacer esa conversión de unidades, porque igual en física creo que ya lo trabajaron, en matemáticas ya lo han trabajado y pues creo que ha sido un tema que ustedes dominan ya bastante bien. Cuando hablamos de volumen, entonces estamos hablando de unidades de litro, ¿cierto? Y cuando hablamos de unidades de litro, entonces vamos a hablar de submúltiplos. El submúltiplo más utilizado es el mililitro, ¿sí? Aunque en química utilizamos mucho también la parte del microlitro, ¿cierto? Y cuando hablamos ya de grandes cantidades, entonces, por ejemplo, podemos estar hablando en unidades a nivel del sistema inglés que podemos estar hablando de lo que es galones. A veces se les da también el valor de onzas, ¿cierto? Y quizás acá viene una de las confusiones en el de volumen, es que yo puedo trabajar en mililitros, pero a veces me lo dan en centímetros cúbicos. Entonces acordémonos muy bien de esto. Un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro. ¿Listo? Básico a nivel de volumen. Y la temperatura, como les estaba mencionando ahorita, entonces estamos hablando de los tres tipos de temperatura. Vamos a hablar de temperatura en grados Celsius, en grados Kelvin y en grados Fahrenheit. Entonces, ya tenemos tres fórmulas específicas para hacer el cambio entre las temperaturas y en el momento en el que empecemos a trabajar también parte de ejercicios de geometría y todo esto, voy a meter algunos ejercicios de temperatura, de masa y de volumen para que empecemos también a trabajar mucho esa parte de conversión de unidades. A veces las preguntas no son complicadas a nivel de lo que es el solucionar la fórmula de la molaridad, sino en que a mí me dan los datos en unidades que no corresponden a los de la fórmula. Entonces tengo que hacer una conversión de unidades previa para poder solucionar la fórmula. Entonces, esa quizás es la dificultad que le metemos en las preguntas a nivel de química. ¿Listo? Ahora, bueno, aquí me les había adelantado un poco a nivel de lo que eran las unidades que teníamos. Y acá, entonces fijémonos, acá tenemos, esto es una balanza graduada electrónica básica. Podemos tener de las balancitas de pesas que ustedes pueden haber visto de pronto en los laboratorios de sus colegios. Algunos materiales de laboratorio de vidrio para medir volumen, como lo son las probetas, las pipetas. Acá tenemos una pipeta graduada y tenemos una pipeta aforada. Entonces, la diferencia, ¿cuál es? Las pipetas graduadas, entonces, tienen las linecitas en la cual uno llena hasta donde quiera. La pipeta aforada, entonces, simplemente toma la cantidad que está determinada en el aforo sin necesidad de que yo me ponga a decir, tengo que llenar hasta la mitad. No, simplemente, si la llené, acá tengo 10 mililitros, ¿cierto? Y con esta, entonces me tocaría mirar en las linecitas hasta dónde están los 10 mililitros. Entonces, esa es una diferencia entre las pipetas. Las buretas, bueno, las tenemos también para ser mucho más precisos en a nivel de mediciones, a nivel de volumen. Entonces, fijémonos que de estas, ¿cuál sería la que yo no recomendaría para medir volumen? La probeta es mucho más inexacta que lo que es una bureta y una pipeta. Entonces, esas son como algunas cositas, algunas herramientas de laboratorio que podemos llegar a utilizar. ¿Listo? Y a nivel de temperaturas, entonces, como les estaba diciendo, lo que son termómetros, ya hay algunos que vienen en grados Celsius y Fahrenheit, por ejemplo. Entonces, depende de nosotros qué escala estemos trabajando y ese termómetro para qué escala esté graduada. No solo existen ahorita los termómetros de mercurio, sino que tenemos también ya termómetros digitales que también me pueden dar esa medida, tanto en Celsius como en Fahrenheit como en Kelvin. Entonces, por ejemplo, ahorita que está de moda el termómetro de infrarrojos, que es con el que le miden a la temperatura a uno en todo lado al que vaya a entrar, pues entonces si ustedes no lo calibran bien les puede estar dando en Fahrenheit, entonces, uy, usted está a 51 grados y le dicen, no, si usted tiene fiebre, usted está que se muere, usted no puede entrar. ¿Y qué pasa? Pues que se les olvidó configurar en grados Celsius y lo pueden tener en grados Fahrenheit y lo que usted tiene es una hipotermia y está demasiado frío. Entonces, ahí tenemos esa parte de saber en qué temperatura, en qué grados estamos expresando
la temperatura. Entonces, a nivel científico, por lo general, se da mucho que se trabaje en grados Celsius y para algunas cosas en grados Kelvin. El grados Fahrenheit casi no se está trabajando actualmente, aunque tenemos algunos países, sobre todo digamos Estados Unidos, algunos países de Centroamérica, en el cual, por ejemplo, la temperatura ambiental se las van a dar es en grados Fahrenheit y no en grados Celsius o en grados Kelvin. Entonces, son quizás las que más se utilizan, Celsius y Kelvin. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de propiedades específicas, entonces podemos hablar de qué? Podemos hablar de, por ejemplo, el brillo, y esta la vamos a medir por la capacidad que tenga para reflejar la luz. Entonces, acá tenemos que tener mucho trabajo con qué? Con lo que es longitudes de luz y mirar qué cantidad de la luz empieza a reflejar. Entonces, esto ya tenemos inclusive instrumentos en los cuales produce una longitud de onda determinada y miramos qué longitud de onda es la que puede reflejar el material, y ahí ya tenemos esa característica del brillo. ¿Listo? La maleabilidad, entonces hablamos de qué? De esa propiedad, se da mucho en los metales de poder ser convertidas en láminas, pero pues también podemos tener para otros elementos que no sean metálicos esta característica de maleabilidad. ¿Listo? Y la ductibilidad, entonces acá vamos de esa característica de poder ser transformados en pequeños alambres, y esto también se da en la parte de lo que es los metales, pero se puede extrapolar también a algunos otros materiales que tengan características parecidas a la de los metales. Ahora, ¿qué otras propiedades específicas son importantes y quizás son las que ustedes más han trabajado? La densidad. Entonces, la densidad, acordémonos de la fórmula de la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? ¿Por qué es importantísima esta densidad igual a masa sobre volumen? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hallar, por ejemplo, la molaridad, me piden a mí datos en kilogramo, o me dan datos en kilogramo, pero me están dando, por ejemplo, los datos en litro. Entonces, yo tengo que pasar de kilogramo a litro. ¿Cómo hago yo eso? Con la fórmula de la densidad. Por eso es quizás de las fórmulas que yo digo que es bastante importante y que es de las que uno no debe olvidarse nunca. Es densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Y con esa fórmula podemos despejar cualquier ecuación química, y a veces la dificultad en que está, en que me están dando a mí algo en litros, lo necesito yo en kilogramos, pero dentro del problema me están dando la densidad y los datos necesarios para yo despejar esta fórmula. ¿Listo? Otros puntos que son supremamente importantes: punto de fusión, punto de ebullición. Acordémonos que estos puntos son puntos en los cuales se está dando el paso de un estado a otro. Entonces, punto de ebullición, estamos hablando de que de ese paso de estado líquido a estado gaseoso. Y punto de fusión, estamos hablando del paso de ese estado sólido a ese estado líquido. Y la otra característica es una característica básica que es la de solubilidad. ¿Listo? Y acá, digamos que a nivel de solubilidad es donde empieza uno a desmentir algunas cosas básicas y elementales que incluso son de conocimiento general, que dicen, por ejemplo, el agua es el solvente universal. Es falso. ¿Por qué? Porque tenemos material y tenemos sustancias que no son solubles en agua. Entonces, acá vienen unas propiedades específicas de la materia que a veces no se tienen en cuenta. Y es que, por ejemplo, si yo cojo cualquier sustancia orgánica, no va a ser soluble en agua. Quizás casi el 80% de la química orgánica no es soluble en agua. Entonces, aquí tenemos algo básico, y es que la solubilidad es la característica que tiene un material para poderse disolver en otra sustancia. Ya puede ser agua, ya puede ser éter, ya puede ser alcohol, puede ser un ácido que le dé esa característica de solubilidad. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de propiedades de la materia, vamos a hablar de algo básico. ¿De qué? Perdón, Dana, te escucho.
El 21 de esta materia, ¿qué estado la materia pasa? No te escuché bien, Dana, te escuché entrecortado. ¿Puedes volverme a repetir la pregunta? Gracias. El punto de fusión, ¿de qué estado la materia pasa? El punto de fusión es entre estado sólido a estado líquido. ¿Listo? Entonces, es en el momento en el cual, te voy a poner el ejemplo con el hielo. Tú tienes un cubo de hielo, lo sacaste, lo pusiste a temperatura ambiente. En el momento en el cual ese hielo empieza a pasar del estado sólido, el que lo sacaste de la nevera, a estado líquido, estamos hablando del punto de fusión. En el momento en el cual el agua empieza a evaporarse, ¿sí? En el momento en el cual tú empiezas a ver burbujitas en el agua, en ese momento tenemos el punto de ebullición y está coexistiendo ¿qué? El estado líquido y el estado gaseoso. El punto de fusión tiene algo y es que en el punto de fusión está coexistiendo el estado sólido y el estado líquido en el mismo momento. O sea, ese es el punto de fusión, el punto de ebullición. Es el punto intermedio en el cual se está empezando a dar el cambio de estado. ¿Listo? Entonces, acordémonos de eso. Fusión, cuando pasa de sólido a líquido. Ebullición, de líquido a gaseoso. Cuando hablamos que el paso es directo de sólido a gaseoso, estamos hablando del punto de sublimación. ¿Listo? Pero si te das cuenta, pues es un punto que no se trabaja. ¿Por qué? Porque es un punto en el cual se da el punto de fusión y el punto de ebullición casi que instantáneamente. ¿Listo? Ahora, si hablamos de las propiedades de la materia, podemos hablar que existen características o propiedades físicas y propiedades químicas a nivel de la materia. Entonces, cuando hablamos de las físicas, son todas aquellas que son posibles determinar sin que se altere la composición química de la sustancia. Entonces, aquí podemos hablar de características físicas cualitativas y cuantitativas. Pero cuando hablamos de propiedades químicas de la materia, son todas aquellas que son posibles cuando se modifica la composición química. Y estas pueden tener la propiedad de ¿qué? De transformarse en nuevas sustancias o inclusive después volver a las sustancias iniciales. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de propiedades físicas y químicas de la materia, entonces podemos tener que, por ejemplo, vamos a tener el color. Entonces, si hablamos del color, entonces estamos hablando de una característica física, ¿cierto? El brillo, estamos hablando de características también físicas. La dureza es otra característica física. La densidad también es física. Punto de ebullición también es físico. Solubilidad es físico. Pero si yo tengo esas, por ejemplo, en este caso tenemos oro y tenemos pirita de hierro. Si lo tenemos en contacto con lo reactivo, entonces si hay reacción o si no hay reacción, entonces aquí ya estamos hablando de propiedades químicas. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de la materia, entonces hablamos que la materia se encuentra en constante transformación y estas transformaciones se pueden dar en cambios de estado. Esos cambios de estado, si se dan cuenta, no es un cambio químico, sino es un cambio físico. Y si hablamos de cambios de formas como lo es el romper la botella, también estamos hablando de cambios físicos. Pero si estamos hablando de procesos de combustión o procesos de oxidación, como lo son estos ejemplos de la vida cotidiana, como lo es que quemar un papel, si quemamos el papel estamos cambiando ¿qué? Su composición química. Cuando hay una combustión estamos teniendo cambio físico, porque estamos teniendo cambio de color, forma, olor, todo, ¿cierto? Pero su composición química no sigue siendo la misma. Cambió también la composición química. Entonces es un cambio químico, ¿cierto? La oxidación de un pedazo de hierro, de un instrumento de hierro, fijémonos que tenemos el hierro, tenemos el acero, pero por mecanismos de humedad, de contacto con agua, con oxígeno, se está oxidando. Entonces ya aquí tenemos, por ejemplo, un óxido de hierro o un óxido ferroso, un óxido férrico, ¿cierto? Entonces ya hay una transformación química. Y en una manzana, simplemente, ¿qué se está dando? También se está dando esa oxidación de las partículas de la manzana y esto es un cambio químico. Está cambiando las propiedades y los compuestos químicos dentro del material. Ahora, Profe, yo tenía entendido
que si había un cambio químico, había un cambio físico también. En la mayoría de los casos, siempre que hay un cambio químico, hay un cambio físico. ¿Listo? Pero si te das cuenta, hay una cosa básica para diferenciar. Si hay cambio de la sustancia resultante, ¿cierto? O sea, si yo tengo una sustancia y me resultó otra, lo determinamos como cambio químico, ¿sí? Aunque haya habido indirectamente un cambio físico. ¿Listo? Entonces va a predominar el cambio químico frente al cambio físico. ¿Por qué lo estoy asociando acá? Porque en el examen del ICFES les juegan mucho a eso. Por ejemplo, en el momento de quemamos una hoja, hubo un cambio físico básico, o sea, cambió olor, cambió color, cambió absolutamente todo, ¿cierto? Pero acordémonos que el cambio físico nos dice algo muy claro y es que no hay cambios a nivel de la composición de la materia. Entonces, hubo un cambio físico evidente, pero como hubo cambio en la composición química de la materia, es un cambio químico el que sucedió. ¿Listo? Entonces, fijémonos que, sí, indirectamente, cada vez que hay un cambio químico, hay un cambio físico, pero el cambio predominante siempre va a ser el cambio químico. ¿Listo? Entonces, fijémonos que esto era lo que les estaba diciendo. Si tenemos lo que es cambio químico, podemos tener dos sustancias iniciales que me van a dar una sustancia final. Ahora, un cambio químico se me puede dar fácilmente en algo que también tenemos que tener claro y es que las mezclas, ¿cierto? Entonces podemos tener mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, ¿cierto? O podemos tener combinaciones. Entonces fijémonos que acá también tenemos que tener en cuenta esas partes físicas que estamos teniendo. En una mezcla homogénea, pues yo no puedo diferenciar fases de los elementos. Y en lo que es una mezcla, ya sea homogénea o sea heterogénea, pues yo puedo volver de esta sustancia final a B, puedo volver a recuperar mis dos elementos iniciales. Pero si es una combinación, pues de A a B, yo no puedo después separar este AB. ¿Por qué? Porque hubo cambio a nivel de la composición química. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, entre mezcla y combinación. ¿Sí? Entonces, para separar una mezcla, tengo métodos físicos para hacerlo. Para separar una combinación, lo único que tengo que echar mano para poderla separar, si se puede hacer, es de experimentación química. Entonces, ahí tenemos también diferencias entre lo que es cambios físicos, cambios químicos. ¿Listo? Y fijémonos acá, esto es lo que te estaba diciendo. Cuando hay cambios físicos, se mantiene la misma sustancia. Cuando hay cambios químicos, hay una sustancia completamente nueva. Esta sustancia completamente nueva se da por la mezcla o por la combinación del resto de material. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya para hacer un ejercicio así facilito. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos cambios que se están dando, ¿qué tipo de cambio es? ¿Un cambio físico o un cambio químico? Por ejemplo, la oxidación de un barco, ¿qué tipo de cambio es para Químico. ustedes? Químico, ¿Cambio? Químico. La químico, evaporación del agua, Físico. físico. Cortar un papel, Físico. 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 Hacer leña de un árbol, Químico. Químico. ¿por qué químico? El de hacer la físico. es físico. Pues es que yo creí que era químico porque pues igual cambia, o sea, cambia la propiedad de la madera. ¿Va a salir hoy? Bueno, ahí tienes una excelente respuesta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del árbol estamos hablando de que tiene células vivas y sí va a haber un cambio a nivel de la composición de las células. Entonces, este de hacer leña de un árbol, si nos ponemos a mirar las características completas químicas de las células en el momento del árbol vivo a la leña que es el árbol muerto, tenemos también un cambio químico. Perfecto. Porque en el momento que las células mueren, cambia la composición química. Pero, pues la leña, ¿qué es? Simplemente es una parte de las células vegetales, ¿cierto? Que es la pared celular que está hecha de celulosa. Entonces, esa pared celular sí no cambia, por lo cual sería un cambio físico. Pero si nos detenemos a mirar ya celularmente, sí habría cambio químico. Perfecto. Disolver agua en agua, azúcar en agua. Entonces, Químico,
químico. Fermentación del jugo de uva en vino. ¿Qué sería Químico. eso? Químico. Químico también. Y si yo les añado uno, por ejemplo, hacer una limonada. Químico también. Químico también. Listo. Y si nos vamos a la parte de mezclas, que era lo que estábamos hablando ahorita antes de este ejercicio, ¿el hacer una limonada es una mezcla homogénea, heterogénea o es una combinación? Homogénea. ¿Es una mezcla homogénea? O sea que Daniel, después de tener la limonada, puede recuperarme el limón, el azúcar y el agua Por medio de distintamente por medios destilación, sí. físicos. ¿Sí? O sea, yo puedo por medios Sí, físicos sí. volver a O tener sea, físico limón. no, pero químico sí. Perfecto, entonces ojo con esto. Si yo puedo separarlo por medios físicos, es una mezcla, pero si lo puedo hacer por medios químicos, es una combinación. Entonces una limonada en este momento sería una combinación. ¿Listo? Entonces para que tengamos muy claro esto. ¿Listo? Y esto, ¿a qué nos va a dar origen? A que precisamente se nos puede dar siempre que tengamos un cambio químico, pues a esto a lo cual vamos a llamar una reacción química. Aquí vamos a trabajarlo muy fácilmente, ya hacia el final, si se dieron cuenta, el último tema, ¿cuáles? Reacciones químicas. Entonces, la reacción química, ¿qué es? Es simplemente el proceso mediante el cual una o varias sustancias, a las cuales vamos a denominar reactivos, se van a transformar en una sustancia nueva, en la cual vamos a llamar productos, ¿cierto? Entonces, en una reacción química, siempre se va a dar que va a haber rompimiento de enlaces entre las moléculas originales y se va a dar un nuevo enlace para generarme una sustancia nueva. Tengamos en cuenta también que en una reacción química no es así de fácil como reactivos productos, sino que siempre va a haber unos reactivos, va a haber unos productos y va a haber unos residuos. Entonces, hay reacciones químicas en las cuales no se consume todo en productos, sino que me va a generar también un residuo básico. ¿Listo? Y que en los reactivos siempre vamos a tener algo básico también, que es un reactivo límite y un reactivo limitante. ¿Listo? Profe, pueden haber reacciones directamente o reacciones irreversibles también. Sí, señora, gracias, Camila. Por eso te estaba diciendo que acá simplemente estaba dando la definición de qué es una reacción química. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a sentarnos a ir trabajando muy claramente en cada una de los tipos de reacción química que existe y aquí vamos a trabajar esas reacciones reversibles, etc. ¿Listo? Y aquí les traigo un ejercicio básico de densidad. Este ejercicio ha salido, sin mentirles, yo lo he contestado en el examen del ICFES más o menos 3 veces, ¿sí? No sé por qué les fascina tanto esta pregunta, pero la han traído en tabla, la han traído en gráfica y es la siguiente. De acuerdo con la tabla, indique cuál es la sustancia con menor y mayor densidad. La segunda es, si en una pregunta agregamos las siguientes sustancias, aluminio, agua y mercurio, ¿en qué orden se encontrarían en esa probeta las 3 sustancias y por qué? Aquí no les traigo las respuestas, sino que quiero que ustedes sean los que me den la justificación de estas respuestas. Entonces, ¿quién desea contestarla para poder ir a nuestro receso y continuaríamos después de las 10:40? O aquí viene la pregunta, si ustedes quieren, comenzamos a las 10:30. Ya de ustedes depende si quieren 30 minutos o 40 minutos de descanso. ¿Listo? Entonces, comencemos con la primera pregunta de nuestra actividad. Y entonces, pues, ¿quién voluntariamente quiere contestarla? O cogemos acá Yo voluntariamente. creo que el Camila. oro es el más denso y el menos denso sería el agua. Listo, el oro es el más denso, pero el menos denso, Juan Sebastián, ¿cuál es? El aire. El aire, ¿cierto? Entonces tenemos oro más denso,
Aire, el menos denso. Perfecto. Listo. Segunda pregunta. Si echamos una probeta aluminio, agua y mercurio, ¿en qué orden se encontrarían estos tres elementos? Hablemos del orden de la parte o sea, de la parte más abajo, o sea, de la parte del fondo de la probeta hacia arriba. Mercurio sería pues el que está más abajo. Ajá, Después el aluminio y pues quedaría arriba el agua. perfecto. ¿Listo? Esa es la respuesta. ¿Les pareció complicada la pregunta? En el examen del ICFES se las dan o con o con el nombre de la sustancia, o se los pueden colocar como sustancia PQR o como sustancia ¿cómo es? LMN. Así han salido en el examen. Entonces, dentro de la plataforma, entonces también les voy a dejar lo que es las preguntas de química. Ya ustedes de biología creo que tienen también un banco de preguntas bastante largo. Ya tienen algunas preguntas de química. Les voy a dejar también un banco de preguntas de química para que igual también revisen sobre estos temas que les pueden preguntar. Esta, como les digo, cuando les preguntan densidad, las preguntas del examen van a ser solo propiedades de la materia y van a hacer todos estos temitas de historia y todo lo que hemos trabajado hasta este momento. Por eso la importancia de este tema. Entonces a veces me dicen, pero es que esto casi nunca lo preguntan. No, sí lo han preguntado y lo preguntan bastante. Y ha habido exámenes del Express que las preguntas de química han sido solo exclusivamente de propiedades de la materia. Entonces es ese tema obvio y tema fácil que uno a veces omite estudiar. Listo, muchachos, entonces son las 10:02. Entonces, ustedes me dirán si comenzamos a las 10:30 o a las 10:40. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Profe, 10:40. 10:40. Listo, ¿están de acuerdo todos con Sí, Dana? profe. Listo. 10:40. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, si quieren, vamos a dejar acá esta sala. Si quieren, se pueden salir. Si quieren, la pueden dejar activa. Y comenzamos 10:40 en punto. Entonces, nuestra segunda sesión del día de hoy. ¿Listo, muchachos? Vayan, Bueno, descansen. maestro, gracias. Volvemos. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. ¿Dónde queda la grabación de la clase? Listo, Karen. En en la plataforma de Unas Catedráticos va a quedar subido tanto el material como la presentación que les estoy haciendo, el video, el link del video en YouTube, que también se lo subo para que lo puedan ver, y adicional todo el material que yo les pueda ir subiendo de explicaciones o de libros para que ustedes puedan manejar. Entonces, el material de química, yo por lo general dicto la clase el sábado y a más tardar tipo miércoles, jueves, les estoy subiendo a la plataforma toda la información para que la tengan a mano. ¿Listo? Entonces, digo a más tardar porque fácilmente si hoy puedo subirla, la puedo subir hoy. Pero sí, más o menos miércoles, jueves estoy subiendo ya todo el material para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Listo? Ah, vale, profe, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, nos vemos entonces en 36 minutos.